Son las 3 de la tarde con 10 minutos, estás escuchando la radio Nuevo Mundo. Estamos en este minuto en contacto con Katiuska Rojas, vicepresidenta del Colegio de Matronas del Regional Santiago, con quien vamos a estar conversando sobre uno de los temas más importantes de esta semana, sin duda el aborto, la despenalización del aborto en 3 causales, que ha tenido un trámite legislativo con algunas dificultades, ha pasado a comisión mixta, en donde se va a definir una de las indicaciones que finalmente no se pudo aprobar. Estamos entonces ya listos para conversar con Katiuska Rojas. Muy buenas tardes, Katiuska, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, yo también, feliz de poder conversar contigo para tener también la mirada de las matronas, ¿no? Un colegio, un gremio tan relevante a la hora de enfrentarse a este tema, ¿no? Al aborto, a la maternidad también. Cuéntanos cómo han observado ustedes como colegio el trámite, las discusiones que se han dado en el Senado, que a veces tienen mucho de ignorancia, ¿no? Cuando uno observa cómo se plantean algunas observaciones por parte de senadores, llama la atención que hay muchísimo desconocimiento de lo que significa el aborto y la realidad también que viven muchas mujeres. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha visto esta semana? Mira, nosotros, primero que todo agradecer el espacio, ¿cierto?, acá a la radio para poder nosotros comentar nuestras apreciaciones con respecto a lo que ha sido todo el trámite de la aprobación del proyecto de ley. Que sin duda para nosotros como Colegio de Matronas y Matrones de Chile es sumamente significativo hoy día el poder avanzar en los derechos sanitarios y humanos de las mujeres, y frente a eso es que nosotros también atendemos a que las mujeres en los centros de salud puedan ser vistas en base a estos derechos y no en base a juicios valóricos. Y es aquí finalmente donde prima también al momento de tomar decisiones en la Cámara, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, prima muchas veces, ¿cierto?, las apreciaciones valóricas que tienen hoy día algunos diputados o diputadas. Precisamente aquí también ha primado eso en base a la última sesión que se generó el día de ayer, ¿cierto?, en la Cámara Baja, en donde para nosotros, por supuesto que significa un enlentecimiento en el proceso que finalmente hoy día obstruye la posibilidad, en particular, ¿cierto?, en menores de 14 años, en poder decidir la interrupción voluntaria del embarazo bajo las 3 causales, por efectivamente no contar muchas veces, ¿cierto?, con la autorización de los tutores legales y que en este caso pudiese intervenir o tener la atribución tribunales de justicia, ¿cierto?, para poder generar la interrupción en menores de 14. Claro. Entonces, para nosotros en particular, la significancia que tiene hoy día el enlentecimiento de la votación, en particular en este artículo, sin duda que nos produce, ¿cierto?, efectivamente mucha molestia, pero también estamos hoy día también contentas por otro lado. Es un poco hay una sensación de doble sensación finalmente, porque hoy día sentimos que finalmente también pudimos avanzar en que se haya aprobado la ley completa. Claro. Porque sabemos que efectivamente ya se aprobó el poder decidir por parte de las mujeres el generar la interrupción voluntaria del embarazo bajo las 3 causales. Claro, de hecho el paso del Senado, la sala del Senado era uno de los lugares más temidos, ¿no?, por quienes están apoyando este proyecto de ley, ya que el Senado es una cámara que se ha mostrado bastante conservadora también en los últimos años. El voto del diputado Marcelo Chávez fue finalmente el que postergó la aprobación del proyecto, ya que pasó a comisión mixta, y en la tercera causal el diputado Chávez dijo que no se exige acreditar la causal para acceder a la prestación, pero además no hay formas para probar el ilícito, ya que normalmente entre la violencia sexual y el embarazo pasará un lapso amplio de tiempo. En el fondo se trata de un verdadero sistema de plazos. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos también respecto de esta indicación, que es una de las que más suspicacias de pronto ha causado. Hay muchos diputados que incluso han llegado a decir que mujeres hasta podrían inventar violaciones, claro, lo que ha sido muy cuestionado también desde las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión sobre precisamente esa indicación, Katiuska?
Mira, para nosotros efectivamente como colegio no puede ser que hoy día terceros finalmente cuestionen la causal violación, tomar una decisión por parte de las mujeres el realizar un aborto bajo esta causal. O sea, hoy día la opinión de ciertos diputados, ciertos senadores conservadores va precisamente en esa línea, en cuestionar finalmente la palabra de las mujeres. O sea, nosotros finalmente cuando atendemos como profesionales de la salud en los consultorios, en las urgencias hospitalarias, no anteponemos el cuestionamiento en base a la palabra de la mujer. Eso primero que todo. Y segundo, claro que genera finalmente un enlentecimiento burocrático para nosotros, a nuestro pensar, que efectivamente genera el que el proceso de aborto en causal de violación finalmente no se logre. Porque cuando nosotros decidimos hoy día en la ley, ¿cierto?, incorporar la idea de la denuncia asociado a la violación, eso también conlleva un proceso burocrático que lentece aún más el procedimiento médico. Por tanto, en menores de 14 años es aún mucho más lento cuando la menor de 14 años no se atreve a generar la denuncia, porque puede ser muchas veces presionada por la misma familia, que muchas veces el violador puede ser un padre, un padrastro, un tío, ¿cierto? Claro, de hecho la mayoría de las veces en los menores de 14 años, las menores de 14 años, el abusador, el violador es alguien que conoce de su entorno familiar. Por supuesto, muchas veces es el familiar directamente quien ejerce una violencia sobre esta menor y sistemáticamente puede generar violación, no solamente física, sino también psicológica y de todo tipo, pero violencia sexual hacia esa menor, la cual muchas veces no se atreve a hacer la denuncia. Sí. Por tanto, específicamente en esta causal para nosotros efectivamente es muy emblemática y es por ahí nosotros donde hacemos este énfasis finalmente de quienes hoy día definen desde una postura muy conservadora cómo debe ser el paso finalmente clínico a ejecutar frente a esta situación en menores de 14 años. Nosotros como matronas efectivamente hemos visualizado este tipo de situaciones, ya siendo hoy día ilegal incluso el aborto de todo tipo, y vemos este tipo de situaciones donde muchas veces o los colegas no se atreven a hacer la denuncia, o finalmente aquí también hay un silencio de parte de la familia y de las menores en donde no se atreven tampoco a hacer la denuncia o generar alguna acción o solicitar ayuda para poder realizar algún aborto. Así es. Hoy en BBC Mundo se detalla que lo que frenó la norma fue la regulación de la interrupción del embarazo en menores de 14 años, que en el proyecto requería autorización del tutor legal o en caso de que lo denegara de un juez. También, aunque el resto de la ley fue aprobada, ese punto concreto no, ya que requería una mayoría cualificada de 67 votos que no se alcanzaron por la abstención del diputado de la coalición oficialista. El proyecto entonces ahora pasa a comisión mixta de diputados y senadores, donde se va a discutir también esta indicación. ¿Cuál es la opinión también que tienen ustedes, Katiuska, respecto de la objeción de conciencia, que es otro de los temas importantes que se discutieron en todo este proceso? Algunos abogaban porque pudiese ser una objeción de conciencia institucional, lo que finalmente no se aprobó. Sí se aprobó que pueda ser una objeción de conciencia del equipo médico completo. ¿Qué opinión te merece cómo finalmente quedó esa indicación? Sí, mira, primero con respecto a lo que tú mencionabas, con respecto, ¿cierto?, a las atribuciones que pudiese tener el Tribunal de Justicia en casos de menor de 14 años, cuando no existe la autorización de tutores legales, efectivamente en ese aspecto nosotros creemos que la votación que se generó el día de ayer, en donde se obtuvieron 66 votos a favor, en donde se requerían efectivamente 67 y una abstención de un parlamentario específico que representa, cierto, hoy día el sector conservador que hoy día finalmente impide avanzar en esa causal. Es una señal que para nosotros hoy día también nos deja ver que efectivamente quienes hoy día deciden no puede seguir siendo que definan y decían
hombres. O sea, nosotros queremos que efectivamente hoy día sean las mujeres quienes decidan. Y en esa misma línea es que la objeción de conciencia también es un impedimento a que finalmente sea la mujer quien define y quien decide qué hacer, en este caso, en las 3 causales. Y por ese lado es que nosotros consideramos que a nivel del Colegio de Matronas lo más probable es que también se generen, ¿cierto?, y lo más probable es que tengamos ahí en nuestro gremio internamente algunas consideraciones con respecto a generar o no el procedimiento. Porque finalmente la objeción de conciencia apela, ¿cierto?, a aspectos valóricos. Y es ahí donde nosotros hacemos mucho énfasis en que esto debiese ser cuestionado y ser avalado finalmente esta demanda de las mujeres por la ciudadanía. A nosotros como profesionales de la salud se nos enseña como parte de los derechos de la mujer el no imponer nuestras opiniones personales sobre las decisiones que son de responsabilidad de cada paciente. Sí. Entonces ahí nosotros apelamos también a la formación del pregrado, en donde se nos enseña desde la consejería como futuros profesionales desarrollar habilidades comunicacionales tanto para educar a la paciente como también para impulsar, en este caso, a la toma de decisiones y al empoderamiento de la mujer respecto a su salud de manera informada. Claro, ahora algo bastante importante también que quedó en el proyecto definitivamente es que si en un recinto hospitalario ningún médico, ningún equipo está dispuesto a practicar un aborto, esa institución tiene que hacerse responsable de garantizar de todas formas el proceso en otro establecimiento, derivar, ¿no? Derivar, lo que ha estado muy patente también en todo lo que ha señalado, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica, quien ha dicho que en sus centros hospitalarios, en sus clínicas, prácticamente no va a haber abortos. Bueno, él va a tener que también hacerse responsable de garantizar el proceso de la práctica del aborto en otro recinto, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, efectivamente, cuando se habla hoy día de que el Estado sea garante, finalmente también ahí recae en las instituciones públicas. Finalmente también ahí cuando se genera una objeción de conciencia por parte de un profesional médico en un hospital público, le correspondería en este caso, ¿cierto?, a la dirección del hospital derivar dentro de la misma red, dentro del mismo hospital, primero que todo, ¿cierto?, con otro profesional que pueda realizar el procedimiento y en este caso, de lo contrario, derivar dentro de la red asistencial pública, ¿cierto?, dentro de los otros hospitales que están cercanos a la usuaria para poder ejercer este derecho, ¿cierto?, de practicar el procedimiento. Sí. En caso contrario, por supuesto que hay instituciones, como tú señalas, de carácter privado que se sienten hoy día, ¿cierto?, con el derecho finalmente de negarse al procedimiento con su equipo profesional médico y en este caso no nos impresiona, no es la primera vez, si mal no recuerdo, si tú no, ahí también nos recordamos de un tiempo pasado también ahí cuando el mismo Hospital Clínico de la Universidad Católica también fue en que puso muchas objeciones con respecto a la pastilla del día después. Claro. Y finalmente también ahí hoy día no se entrega la pastilla del día después. Sí. No se hace consejería de métodos anticonceptivos como prevención de un embarazo. Sí. Entonces también ahí tiene una lógica conservadora, como nosotros hoy día creemos que efectivamente hoy día la red asistencial pública debe hacerse cargo finalmente de estas usuarias que en su mayoría, cierto, son poblaciones vulnerables, mujeres que se atienden en FONASA, estamos hablando de una población de alrededor del 80% que se atiende en FONASA, por tanto, esa población es la que finalmente accede a los servicios públicos de salud y es allí donde nosotros vamos a apuntar al fortalecimiento de la red asistencial pública, más que mirar hacia el sector privado, que también ahí sabemos que quienes acceden finalmente son quienes pueden lograr acceder. Así es, Katiuska. Bueno, han habido importantes avances del proyecto de ley, se pasó la barrera del Senado, ahora estamos a la espera de que sesione la comisión mixta para tratar esta indicación, ¿no? El proyecto de ley, hay que reiterar, dice que las menores de 14 años necesitarán la autorización de su tutor legal para abortar. Si este no lo concede, podrá recurrir
la menor a los tribunales, donde un juez tendrá 48 horas para tomar la decisión. Ese fue el artículo en el que se abstuvo un diputado, lo que impidió que se aprobara la norma. ¿Qué hay que esperar? ¿Cuál es tu mensaje a las mujeres que nos están escuchando, a la ciudadanía en general, Katiuska, respecto de este proyecto de ley? ¿Cuál es el ánimo que hay que tener también de aquí en adelante? Mira, yo, y aquí en este caso en particular, mi opinión y también en cuanto al colegio, es que, bueno, hoy día hacer el llamado efectivamente a respaldar por parte de la ciudadanía este gran avance. Sin duda nosotros reconocemos este avance que ha generado la presidenta y este gobierno en particular en los derechos de la mujer, que hoy día, insisto, ya está aprobada la ley por completo en cuanto a los derechos de la mujer a decidir en las 3 causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, nosotros ahí reconocemos la gran valentía que tuvo este gobierno para avanzar en temas de derechos. Pero por otro lado también creemos necesario hacer este llamado a la ciudadanía, ¿cierto?, a respaldar que efectivamente se genere por parte de la Cámara, ¿cierto?, la aprobación pronta e inmediata de este artículo en particular, que es solo el que está pendiente. Sí. Que sin duda para nosotros también hoy día como Colegio de Matronas es una necesidad muy sentida poder responder a estas menores de 14 años. Por tanto, ahí también el llamado que hacemos nosotros desde nuestro colegio es hoy día a apelar, ¿cierto?, que efectivamente los diputados, tanto de la Cámara Alta como la Cámara Baja, puedan acelerar el proceso y finalmente también ahí hoy día representar a la ciudadanía como corresponde y en los derechos también de las menores de edad. Bueno, y hay que pensar también ya en el Tribunal Constitucional, porque la derecha ha anunciado que va a trasladar hacia allá este proyecto para tratar de bajarlo, y allí también se va a necesitar muchísima fuerza de la ciudadanía para expresar lo que dicen las encuestas, ¿no? Más del 70% de los chilenos y chilenas están de acuerdo con este proyecto de ley, por lo que sería bastante negativo que solo un grupo de personas en un tribunal lo rechace. Efectivamente, como mencionas tú, este proyecto tiene una alta aprobación de la ciudadanía y a eso también me refería con que hoy día los diputados y diputadas, ¿cierto?, puedan tener esta capacidad de responder frente a este llamado en la representación que les compete efectivamente hoy día en este espacio. Y finalmente ponerle celeridad al proceso, celeridad en el sentido de que sabemos que hoy día con un plazo no menor, ¿cierto?, se van a generar cambios dentro del Tribunal Constitucional y ahí efectivamente para nosotros pudiese ser un escenario totalmente desfavorable. Y en ese sentido es que ya hacemos el llamado también ahí a poner celeridad en esta aprobación en particular del artículo, porque el proyecto en sí sabemos que ya está aprobado, pero también en este sentido llamamos a eso, a ponerle prontitud a esto. Muy bien, Katiuska Rojas, vicepresidenta del Colegio de Matronas del Regional Santiago, muchísimas gracias por el contacto y estamos con el mismo ánimo tuyo, ¿no? De esperar que este país por algún momento pueda progresar en un área que ha tenido tan desprotegida durante tantos años. Que estés muy bien, Katiuska. Así es, muchas gracias a ustedes también y bueno, esperamos ahí prontamente estar ahí celebrando este proyecto. Ojalá.